Bueno, el segundo capítulo de las reglas del método sociológico se titula Las reglas relativas a la observación de los hechos sociales. Y justamente lo que va a tratar es cómo debemos proceder con ese objeto de la sociología, que es el hecho social y que tiene las características que acabamos de mencionar para el capítulo 1, ¿no? Y en primer lugar, lo que dice Durkheim, lo que tenemos que hacer es considerar a los hechos sociales como cosas, ¿sí? Considerar a los hechos sociales como cosas, me quiero detener un momentito en esta afirmación que a Durkheim le ha costado muy caro, perdón, es considerar a los hechos sociales como un fenómeno que puede constituirse en objeto de la ciencia. ¿Sí? Esto me parece fundamental, digamos, ¿no? Pasarlo rápido, como diciendo, bueno, se pueden cosificar los hechos sociales, porque en verdad lo que Durkheim plantea, y es parte, digamos, de una concepción metodológica que considera que hay un sujeto que conoce y un objeto de conocimiento, ¿no? Es decir, un objeto a ser conocido por el sujeto cognoscente, y entonces hay una distancia entre ese sujeto y ese objeto, y justamente lo que hay que constituir, digamos, es a ese hecho social que uno como investigador, como científico quiere investigar como un objeto de la ciencia, ¿sí? Es decir, considerarlo como una cosa significa considerarlo como algo real, como algo que no puede ser modificado a voluntad, ¿no? Como decíamos, que mencionaba Durkheim en el prefacio de la primera edición, y que por tanto puede ser objeto de la ciencia, ¿sí? Ahora, en un minutito, cuando avancemos, vamos a leer algo que Durkheim plantea en el prefacio de la segunda edición respecto de a qué denominar cosa, ¿no? O a qué se refiere él cuando habla de cosa, ¿no? Para referirse a los hechos sociales. Entonces, tengo totalmente desarmado. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda esto, está medio desordenado. Bueno, decía entonces, considerar a los hechos sociales como cosas. Ese es el primer punto, digamos, que Durkheim plantea. Y por tanto, para considerar a los hechos sociales como cosas, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es desechar las prenociones, ¿sí? Es decir, quitarnos todas las concepciones, las ideas previas, lo que nosotros ya sabemos del sentido común, ¿sí? No decía en el prefacio de la primera edición de Durkheim, no, no abocarnos, digamos, o solamente quedarnos en las cuestiones, ser una paráfrasis del sentido común, ¿no? Esto es lo que no debe hacer la sociología. Bueno, entonces la sociología debe sacarse de encima, el investigador debe dejar de lado las prenociones, esas ideas previas que tiene respecto del objeto de conocimiento, ¿no? Y ahí es donde Durkheim cita a Bacon, ¿sí? Este empirista, en donde planteaba que las ídolas, ¿sí? Eran esas especies de fantasmas, esas que desfiguraban, digamos, las cosas, el verdadero aspecto de las cosas, y que nosotros a veces tomamos como las cosas mismas, ¿no? Es eso que se interponía entre el sujeto de conocimiento y el objeto a ser conocido, o el sujeto cognoscente y el sujeto a ser el sujeto cognoscente y el objeto a ser conocido, perdón, que de alguna manera obstruyen o velan y que se hacen pasar por las cosas mismas, ¿no? Nosotros habíamos mencionado este autor y este concepto cuando hablamos de la ideología, ¿sí? Porque la ideología era eso, un poco eso que representaba la realidad, que velaba de alguna manera la realidad, no estrictamente en Marx y Engels, sino el concepto de donde Marx y Engels recuperaban, ¿se acuerdan? En la ideología alemana, esa idea. Pero dejemos esto de lado porque no es el centro de nuestra exposición ahora, sino más bien pensar en quitarse esas prenociones que interceden, que molestan, que a veces uno cree que lo que está viendo es lo que uno ya creía respecto de la realidad y no lo que la realidad es, ¿no? Entonces, en realidad, dice Durkheim, ¿por qué tenemos que hacer este ejercicio? Bueno, justamente porque la ciencia, digamos, va más lento que la vida, ¿no? O dicho al revés, los hombres, las sociedades, la vida real, vamos a poner así, no esperó a la ciencia para crear sus conceptos, y por tanto sus conceptos, es decir, por ejemplo, aquellos que se configuran en el lenguaje o esas creencias comunes o esas representaciones que tienen, no provienen de la ciencia, no provienen de ideas claras, sino que se fueron formando
cómo se fueron formando, valga plantearlo de esta manera, y por tanto, digamos, no presentan una claridad inmediata. Por eso, digamos, uno no puede confiar en esas prenociones cuando lo que va a hacer es ciencia, sino que, bueno, justamente debe quitarse todas esas ideas que tiene de antes, ¿no? Por supuesto, no hay forma de que digamos, un objeto de conocimiento no emerja de esa manera al mismo tiempo, justamente por esto que acabamos de decir, es decir, que la vida real, el desarrollo de la sociedad no espera a la ciencia para crearse, para crear sus propios conceptos, sus representaciones, con lo cual, digamos, todo lo que sea para investigar va a brotar del mismo lugar que es la sociedad misma, ¿no? Y en esta regla, digamos, en esta regla de considerar a los hechos sociales como cosas, va a discutir o está discutiendo con Comte, ¿no? Que parte necesariamente de la idea de evolución del género humano, es decir, antepone esta idea de evolución, y esta evolución, digamos, es una prenoción con la que cuenta Comte y va a sostener entonces, va a construir toda su teoría o toda su investigación en función de esa idea de evolución, que Durkheim no tiene, ¿no? Digamos, entonces, una evolución natural del género humano que hace, digamos, que la teoría sea errónea, porque en realidad antepone el punto de llegada al propio desenvolvimiento de la cosa y fundamentalmente a la observación real de la cosa, ¿sí? Critica también a Spencer, ¿no? Y sus modos de cooperación, porque Spencer dice, bueno, existen los individuos y en un momento cooperan y ahí se forma la sociedad, y eso, digamos, Durkheim también está en contra, porque dice, en realidad los individuos pueden dividir el trabajo porque ya cooperaban desde antes, ¿no es cierto? Digamos, esto que discutimos incluso, lo planteamos con la división del trabajo social, ¿no? Es decir, pasaría lo mismo con otros conceptos que anteceden, digamos, se pone el concepto antes de digamos, de la investigación, ¿no? Es decir, son prenociones de la discusión sociológica, pero que no se explican, ¿eh? Y esto es un problema para Durkheim, porque no permite objetivar la realidad, sino seguir dando vueltas sobre prenociones, sobre el sentido común que nosotros ya tenemos respecto de esa realidad, ¿no? Por ejemplo, el concepto de Estado, el concepto de soberanía, la libertad, digamos, todos esos grandes conceptos que son tomados de antemano, en todo caso provenientes de otras disciplinas, pero que no han sido explicados en su contexto siguiendo un método, ¿no? Entonces, tratar, dice Durkheim, a los fenómenos sociales, a los hechos sociales como cosas, es tratarlos, ¿no? Dice Durkheim, como datos que constituyen el punto de partida de la ciencia. Datos que constituyen el punto de partida de la ciencia, ¿sí? Y esta es una gran regla, considerar a los hechos sociales como cosas, de la que luego se van a desprender algunos corolarios y algunas reglas menores. Pero primero que tenemos que hacer es considerarlos como objetos de conocimiento, como objetos de la ciencia y por tanto como puntos de partida de la ciencia, ¿sí? Y en este sentido, dice Durkheim sostendría que se parte de una realidad fenomenal. ¿Qué quiere decir eso? De aquello que es fenómeno, de aquello que se observa. Nosotros debemos observar ese hecho que queremos explicar, porque el punto de partida metodológico es justamente esa observación, ¿sí? Y esto es entonces también otra cuestión importante. Es decir, y esto vuelve a Durkheim con algo que planteaba en la introducción, ¿no? Una cosa no puede, ninguna cosa en realidad puede modificarse por un acto de voluntad, ¿sí? Porque en realidad esas cosas, y fundamentalmente estas cosas en particular, que son los hechos sociales, nos contornean, nos definen a nosotros mismos como individuos, con lo cual, digamos, nosotros no podemos modificarlos a voluntad. Esto es lo que Durkheim trata de mencionar como objetivo. Objetivo es lo que viene, lo que crea la sociedad, ¿sí? Lo que es producto de la sociedad, es decir, nadie de manera individual puede modificarlo, y eso se constituye en un objeto de conocimiento, ¿sí? Esto es un poco la idea que Durkheim plantea, y en ese sentido se trata de pasar de lo subjetivo a lo objetivo. ¿Por qué de lo subjetivo? Bueno, porque se trataría de pasar de aquello que yo creo que las cosas son a lo que las cosas son, ¿sí? Y lo que las cosas son me lo va a decir un método de investigación riguroso al cual yo me aproximo considerando como punto de partida que eso que voy a investigar es una cosa, ¿sí? Es decir, de lo que se trataría, podríamos decir nosotros, es de objetivar, ¿sí? Pongo siempre un ejemplo
probablemente no sea muy bueno, pero digamos, si uno quiere investigar algo de lo que está muy cercano, ¿sí? En principio debería poder separarse, y es bastante cierto lo que dice Urgen, tendría que poder quitar la pasión, el apasionamiento, digamos, que pone en ese tema, porque le resulta cercano para poder ser objetivo, digamos, respecto de ese objeto de conocimiento, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo que si yo quisiera estudiar, por ejemplo, en la militancia estudiantil de la década, mediados de los 90 a mediados de los 2000, vamos a poner como, por ejemplo, de alguien que haya militado en ese tiempo, bueno, si yo quisiera investigar eso, que es el momento en el que yo milité particularmente, bueno, debería quitarme unas cuantas prenociones y sobre todo esas pasiones que, ¿no? Decir, no, bueno, porque aquellos hacían tal cosa y aquellos otros hacían tal otra, no, sino decir, bueno, tratar de ser lo más objetivo posible, y para eso hay que separarse ese objeto, o sea, pasar de lo subjetivo a lo objetivo. Y en ese punto Durkheim es potente en términos de pensar la investigación social, ¿no? Porque si no, hacemos otra cosa, hacemos, no sé, opinión, ¿está bien? Y justamente lo que Durkheim trata de separarse es de la opinión. Aun cuando lo que descubramos, aun cuando lo que investiguemos no nos guste, porque no coincide con aquello que nosotros creíamos de antemano, bueno, eso es ser honesto con la ciencia, vamos a decir así, es ser un científico. Si no, somos otra cosa, pero no estaríamos haciendo ciencia. Y esto, bueno, a mí me parece importante. Entonces, lo que dice Durkheim es esto, entonces pasar esto al objetivo, objetivar, ¿sí? Y por ejemplo, para la vida cotidiana, de vuelta, así como lo mencionaba en el capítulo 1, para pensar lo colectivo respecto de lo general, vuelve a plantear la estadística como una objetivación, ¿sí? Es decir, la estadística, si uno lo piensa un minuto, dice, no sé, la intención de voto a tal o cual candidato es de tanto por ciento, eso es una estadística, ¿verdad? Ahora, esa estadística se construye de las opiniones individuales que tiene cada uno de los individuos, ¿sí? De percepciones incluso, porque si yo digo opinión podría ser más social, si dijera concepto seguramente social, ahora si digo percepción, si digo sensación, bueno, son cosas absolutamente individuales, y la estadística se compone de eso, con lo cual, digamos, lo que hace la estadística es justamente objetivar una cantidad de opiniones subjetivas, pero que lo que me revelan es, primero, que es un objeto de conocimiento, y en segundo lugar, que están manifestando algo social más allá de que esté portado por cada uno de los individuos que han, por ejemplo, respondido a esta encuesta, ¿sí? Digamos, esto me parece interesante decirlo. Los gustos, por ejemplo, ¿no? Ver los gustos estéticos de determinado momento a partir de las obras de arte, ¿no? Es decir, construir estos indicadores que van a hablar de cierta objetividad de aquello que yo quiero mirar, es decir, mirarlo desde lo exterior. Recuerden lo que hacía Durkheim en la división del trabajo social, cuando consideraba el derecho o las distintas ramas del derecho como indicadores de tipos de solidaridad, ¿no? Es decir, el Durkheim que decía, la solidaridad yo no la puedo ver y tocar, vamos a decir así, no es algo que yo lo puedo hacer fácilmente, y entonces tengo que buscar un indicador exterior que me hable de ellas, y ese indicador es, por ejemplo, los tipos de derecho, ¿no? El punitivo y el restitutivo. Bueno, pero eso, bueno, dejamos ahí porque es de otro tema. Entonces, de considerar los fenómenos sociales como cosas, Durkheim parte o llega, digamos, a una serie de corolarios que tienen que ver con evitar todas las prenociones, ¿no? Entonces, en primer lugar, y como segunda gran regla, digamos, de primero tratar a los hechos sociales como cosas, es justamente definir las cosas de las que se trata, es decir, definir aquello que yo estoy tratando de investigar y que se está constituyendo en mi objeto de estudio, ¿sí? Ahora, lo que tengo que hacer para poder definirlos es reconocer los hechos de aquellos de los que yo quiero dar cuenta, ¿sí? Tengo que reconocer cuáles son. Entonces, para poder definirlos, lo primero que tengo que hacer es
partir de describir, ¿sí? Porque esto me parece que es importante, sus aspectos o sus características más exteriores, ¿sí? La- la- Ir como de afuera hacia adentro. Lo primero se manifiesta hacia, digamos, las cuestiones que no se están mostrando tan abiertamente. Por eso, en primer lugar, es probable que una definición se acerque a una descripción, que es efectivamente lo que veo. Esto, miren, hago una notita al pie, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en diseñar una encuesta, o en diseñar una entrevista, o en diseñar un instrumento que me permita recaudar información respecto de un hecho, en general lo que se hace es ir a buscar, ¿no? De manera abierta, de manera más simple, algunas características que me dejen empezar a preguntar sobre aquello que yo quiero saber. Por eso muchas veces la entrevista en profundidad, donde se deja al entrevistado que hable, o la observación no participante, voy y miro cómo funciona esto, ¿no? Digo, esto podría ser un lindo ejercicio el día que volvamos a la presencialidad en la facultad, decir, bueno, ¿cómo vamos a poner hecho social, militancia universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Es decir, bueno, una observación no participante, y miro cómo se despliegan y cómo se mueven y cómo, ¿no? Y empiezo a tomar nota, y empiezo a definir por esos caracteres más exteriores, y a partir de ahí nos podríamos ir metiendo más sobre ese hecho social, ¿no? Que eso tiene, por supuesto, que explicarse a partir de causas, ¿no es cierto? Porque justamente Durkheim no se va a quedar nunca con la descripción, sino que la explicación, es decir, no solamente, nunca, mejor dicho, es describir lo que ocurre, sino decir por qué ocurre lo que ocurre. Eso es la explicación, y para eso hacemos ciencia, si no, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Esto diría Durkheim, ¿no? Entonces, lo que Durkheim va a decir, ¿no? Esto de percibirse entonces este objeto por sus caracteres más exteriores, él va a decir, solo debe tomarse como objeto de investigación un grupo de fenómenos anteriormente definidos por ciertos caracteres exteriores, ¿sí? Es decir, no lo que yo creía que esto era, o lo que yo creo que esto es, o lo que alguien cree que esto es, sino por caracteres exteriores bien definidos, que son comunes a ese objeto que yo quiero definir, que quiero investigar, y comprender eh, digamos, en la misma investigación a cuánto responda a esa definición. Es decir, no yo separar de entrada lo que creo que entra y lo que creo que no entra, sino tener esa aproximación al objeto que me permite definir qué entra, o sea, la delimitación del objeto, hasta dónde esto es un objeto y a partir de dónde deja de ser ese objeto para ser otro objeto de conocimiento, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que Durkheim va a decir es algo bien interesante, porque en definitiva el punto de partida de la ciencia es el conocimiento especulativo, ¿sí? Y no puede ser otro que el del conocimiento vulgar. O sea, yo a ver, la ciencia no viene, digamos, de otro planeta o de otro lugar o de algo exterior a la sociedad que va a investigar la sociedad. La ciencia brota de la misma sociedad, por tanto, los objetos que va a estudiar brotan de la misma sociedad. El tema es que puede lograr un método de seguimiento, de investigación para poder explicar esa realidad, ¿no es cierto? Y entonces, en realidad, eh, digamos, la divergencia entre la realidad o el conocimiento vulgar y el conocimiento científico viene después, ¿no? Cuando llegamos de alguna manera a empezar a poder explicar aquello que queremos explicar, ¿sí? Y entonces, en este sentido, para poder definir, otra cosa que tenemos que hacer, y es como una tercera regla, ¿no? Que siempre todo enmarcado de considerar los hechos sociales como cosas, es que estos hechos sociales deben considerarse aislados de sus manifestaciones individuales, ¿sí? Y esto es importante porque las manifestaciones individuales pueden o suelen presentarse como sensaciones, ¿sí? Una sensación es algo intransferible, es algo que siento yo, que nadie tiene la misma, ni puede tener la misma sensación que yo. Entonces, no podemos estudiar yo siento que, ¿no? Bueno, igual, por supuesto puede pasar que uno me dice yo siento que, el otro me dice yo siento que, el tercero me dice yo siento que, y toda la sociedad me dice yo siento que, y entonces digo, bueno, esto no es un fenómeno general, sino que es un fenómeno colectivo, y por supuesto puedo hacer eso, digo, Durkheim lo hizo con el suicidio, que es, por supuesto, uno diría
no debe haber hecho más íntimo y más individual y subjetivo que tomar la decisión, semejante decisión, digamos. Y sin embargo lo considero un hecho social por características como las que estoy mencionando. Entonces, las sensaciones, dice Durkheim, son fácilmente subjetivas o son subjetivas, por definición, ¿sí? Nadie, ¿no? Es como un debate, ¿no? Dice, bueno, yo siento que, bueno, cuando alguien siente, no, ya está, no se puede discutir más, porque no estamos en el terreno de la demostración, de la observación, de lo empírico, sino, bueno, de una percepción individual, digamos, y bueno, esto ya no se puede discutir, ¿no? En cambio, los caracteres exteriores por los cuales se define el objeto, ¿sí? Este objeto de investigación, para el investigador debe ser lo más objetivo posible, ¿sí? Lo más objetivo posible. Eh, y entonces lo que hace que eso sea una característica objetiva es que tenga cierto grado de fijeza, que permanezca o en distintos individuos o que permanezca en la sociedad. La fijeza para Durkheim siempre habla de este grado de objetividad. Por eso, ¿se acuerdan? En la división del trabajo social, la fijeza del derecho penal, ¿no? Demorar tanto en modificarse, en las distintas sociedades incluso, hablaba de esto, de lo fuerte del sentimiento que regula ese derecho penal, ¿no? Esa pena que reacciona frente a un crimen, bueno, todo lo que planteamos en la división del trabajo social. Porque lo que va a plantear Durkheim es que la condición de toda objetividad es además la existencia de un punto de mira constante, ¿sí? Es decir, siempre tengo que mirar el mismo objeto que estoy tratando de definir y del que estoy tratando de investigar, ¿sí? Y esto, bueno, o es más sencillo en todo caso de hacer en un laboratorio, digamos, para las ciencias biológicas, por ejemplo, para las ciencias experimentales, y más difícil de hacer en todo caso para la sociología. Pero en todo caso, lo que Durkheim trata de hacer es justamente poner ese punto de mira, mirar siempre desde el mismo lugar o al mismo lugar. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si estamos mirando, yo qué sé, la opinión política en un contexto de, no sé, términos de intercambio elevados de los commodities provenientes de la tierra pampeana, ¿sí? Es probable que la opinión política de quienes habitan la región pampeana sea distinta de otras regiones en términos de, o en materia de política económica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, si quiero ver qué opinión tenemos o cómo percibimos la política económica, bueno, tengo que siempre tener claro qué es lo que estoy mirando, ¿sí? O sea, por ejemplo, qué población estoy mirando, porque puede cambiar esa opinión en función de algunas otras variables, es decir, tener causas diferentes, ¿no? Digo, por ejemplo, para pensarlo. Y entonces el punto de vista constante, el punto de vista idéntico, digamos, el punto de mira, digamos, refiere justamente al que la representación puede ser referida, ¿sí? Que permite eliminar todo lo que pueda haber de variable en esa observación, ¿sí? De variable en términos subjetivos en esa observación, ¿sí? Entonces, un mismo punto de observación es una característica fundamental, ¿no? Y lo que dice Durkheim es, bueno, la vida social está integrada por una corriente o corrientes en perpetua transformación. Esto no lo podemos negar, ¿no? Dice Durkheim. Entonces, el investigador nunca puede fijar, decir, bueno, deténgase la realidad porque yo tengo que investigar. Por eso es un problema, porque muchas veces llegamos muy tarde, ¿no? Decimos, bueno, tenemos que esperar que todo esto pare para poder investigarlo. Y entonces uno diría, y me estoy corriendo de Durkheim, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿dónde radica la potencia del conocimiento si yo tengo que esperar a que todo pare para poder decir algo respecto de lo que está ocurriendo? Se entiende el problema, ¿no es cierto? Es decir, si uno dice, la ciencia me sirve para actuar, pero tengo que esperar a que pare todo para poder empezar a actuar, bueno, entonces tenemos un problema serio. Pero bueno, esto es lo que plantea Durkheim, y justamente lo que sabemos
justamente que esto es una ciencia particular, que el objeto es particular, que está transformándose de manera permanente. De hecho, uno podría decir el marxismo, o digamos, o con Hegel de por medio, la ciencia es una relación de sujeto-sujeto, ¿no? Es el análisis permanente de una sociedad que está cambiando y que el sujeto que conoce está cambiando con la sociedad misma. Y entonces, bueno, es complejo. En cambio, Durkheim plantea una relación de sujeto-objeto y donde el objeto, digamos, que es la cosa, que es el objeto de conocimiento, además tiene que definirse por caracteres exteriores y ser un fenómeno, ¿no? Es decir, ser algo que aparece, que yo puedo definir por su propio movimiento, por características externas, ¿no? Pero Durkheim dice, es cierto al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que la sociedad se está moviendo, se está transformando, pero hay hábitos colectivos que se expresan de maneras definidas, ¿sí? Y que nosotros las podemos investigar. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, las reglas jurídicas, por ejemplo, las reglas morales, los dichos populares, los hechos de la estructura social, ¿no?, que Durkheim llamará, y ya llamó en realidad en el capítulo 1, morfología social, ¿no? O hechos sociales de carácter morfológico. Entonces, lo que Durkheim va a plantear es que es legítimo estudiar la realidad social a través de la vida social más consolidada. Por eso lo que él estudia, ¿no? Los tipos de solidaridad a partir del derecho, ¿no? Los tipos de el suicidio, bueno, a partir de otros indicadores. Tengo absolutamente destruido el libro, pero quería ir, ahora sí, me parece que está ordenado, eh, a ver si es, tal vez para aclarar en mi página 51, acá todos trabajamos con, eh, con ediciones diferentes, pero me interesa por ahí, por este tema de la sensación y de la objetividad, ir hacia el final, ¿no? En el último párrafo de este capítulo, yo en esta edición que es muy viejita, sí, lo tengo en la página 50, pero bueno, igualmente es el último párrafo del capítulo 2 de las reglas del método sociológico. Durkheim dice, en efecto, una sensación es tanto más objetiva en cuanto tiene mayor fijeza el objeto al cual se hace referencia, pues la condición de toda objetividad es la existencia de un punto de mira constante e idéntico, al cual la representación pueda ser referida y que permite eliminar cuanto tiene de variable y por tanto de subjetivo. Si los únicos puntos de mira que tenemos a nuestra disposición son ellos mismos variables, hace falta la medida común, son ellos mismos variables, hace falta la medida común y no tenemos a nuestro alcance ningún medio para distinguir en nuestras impresiones aquello que depende del exterior de aquello que proviene de nosotros mismos. Ahora bien, mientras la vida social no pueda aislarse de los hechos particulares que la encarnan para constituirse aparte, presenta precisamente esta propiedad, pues como estos hechos no tienen en todos los momentos la misma fisonomía, les comunican su movilidad. La vida social, dice Durkheim, está integrada entonces por corrientes libres en perpetua transformación que el observador no puede llegar a fijar. No es pues por este lado por donde el científico puede abordar el estudio de la realidad social, es decir, no por el lado de lo que se está transformando de manera permanente, ¿no es cierto? Pero también, continúa, sabemos que presenta la particularidad de que, sin dejar de ser ella misma, es decir, sin dejar de ser cambiante, ¿no?, es susceptible de cristalizar. Prescindiendo de los actos individuales que suscitan los hábitos colectivos, se expresan en formas definidas. Reglas jurídicas, morales, dichos populares, hechos de estructura social, etc. Como estas formas existen de una manera permanente y no cambian con sus diversas aplicaciones, constituyen un objeto fijo, un modelo constante, siempre al alcance del observador, y no permite las impresiones subjetivas y las observaciones personales, ¿no? Esto me parece que es fundamental. El yo creo que, me parece que es justamente lo que, yo creo que me parece, bueno, no va, pero es lo que Durkheim deja de lado, ¿no? Y por tanto, tampoco ciencia es describir, ¿no? Por eso, bueno, muchas veces
digamos, hay investigaciones que no constituyen ciencia en el sentido de que escriben, por supuesto son momentos necesarios, ¿sí? Pero no explican, en el sentido de, bueno, de dónde proviene, a qué se debe, de dónde deriva en todo caso, qué puede llegar a producir X cosa que estemos analizando, ¿no? Entonces, continúa Durkheim, y ahora sí con este final de párrafo concluimos este capítulo. Una regla de derecho es lo que es y no hay dos maneras de percibirla. Es bastante tajante Durkheim también en esto, ¿no? Puesto que de otra parte, estas prácticas no son más que la vida social consolidada. Es legítimo, salvo por indicaciones contrarias, estudiar esta a través de aquellas, que es lo que él hizo con la solidaridad social en la división del trabajo social, ¿verdad? Por consiguiente, cuando el sociólogo emprenda la tarea de explorar un orden cualquiera de hechos sociales, debe esforzarse en considerarlos por el lado en que se presenten aislados de sus manifestaciones individuales. Es atendiendo a este principio, como hemos estudiado la solidaridad social, lo que acabamos de decir, sus formas diversas y su evolución a través del sistema de las reglas jurídicas que las expresan. Si se trata de distinguir y clasificar los diferentes tipos familiares según las descripciones literarias que nos dan los viajeros y algunas veces los historiadores, nos exponemos a confundir las especies más diferentes, a aproximar los tipos más alejados. Por el contrario, si se toma como base de esta clasificación la constitución jurídica de la familia, y más especialmente el derecho de sucesión, se tendrá un criterio objetivo que, sin ser infalible, evitará, sin embargo, muchos errores. ¿Sí? Fíjense, para Durkheim el derecho son normas consolidadas de la conducta social, ¿no? De la moral de una sociedad. Por el contrario, si se toma como base esta clasificación, bueno, eso ya lo leí, perdón, se forzará en reconstruir las maneras, perdón, acá, sí, que se evitarían muchos errores, ¿no? Aplicando ese método. Se quiere clasificar las diferentes clases de crímenes, dice Durkheim, se esforzará en reconstituir las maneras de vivir, las costumbres profesionales de las distintas esferas de crimen, y de esta manera se reconocerán tantos tipos criminológicos como formas diferentes presenta esta organización. Para la comprensión de las costumbres, de las creencias populares, se echará mano de los proverbios, de los refranes que los expresan. Procediendo de esta manera, se deja sin duda alguna, provisionalmente, fuera de la ciencia, la materia concreta de la vida colectiva, y sin embargo, por cambiante que sea, no hay ningún derecho de sentar a priori su ininteligibilidad, es decir, que podrían ser, ¿no?, inteligibles, ¿no? Pero si se quiere seguir una vía metódica, es preciso establecer sobre tierra firme y no sobre movediza arena los primeros sillares de la ciencia. Es necesario abordar el reino social por aquellas partes más vulnerables a la investigación científica. Solo más tarde podrá llevarse más lejos el estudio, y más alejadas quiere decir por aquello que veo, por aquello que se me presenta, ¿no? Solo más tarde podrá llevarse más lejos el estudio y por un trabajo de aproximación progresiva penetrar poco a poco en esta realidad fugaz que el espíritu humano no podrá quizás nunca llegar a conocer completamente, ¿no? Y se ataja, como diciendo, bueno, ojo, yo digo que se puede conocer, que la sociología es una ciencia, que podemos conocer de dónde proviene el proceder de la sociedad, etcétera, etcétera, pero tal vez no lo conozcamos nunca, ¿no? Esto es bien interesante y ahí es donde bueno, hay alguna cercanía, si se quiere, a Kant. Ahora, lo que me parece importante recalcar entonces es esto. Este es un capítulo metodológico de cómo se procede en la observación de los hechos sociales, pero no es un capítulo explicativo, ¿sí? Entonces, si alguien me preguntara, preguntase, o se preguntara, o preguntase, o le preguntaran, o le preguntásemos en el parcial, ¿cómo se explica un hecho social? No se explica por considerarlos como cosas, ¿sí? Sino que en realidad hay que considerarlos como cosas para poder empezar a observar los hechos sociales. Dicho de otro modo, hay que considerarlos como cosas para constituirlos en objetos de la ciencia, ¿sí? Y ahora sí, para terminar, lo último que voy a leer está en el prefacio a la segunda edición, ¿sí? Muy cortito. El prefacio a la segunda edición, mi libro, ya tengo una edición mejor igual, pero siempre por cariño termino trabajando con esta. El prefacio a la segunda edición
tiene, bueno, como una presentación, ¿sí? Y después tiene puntos en romano. Voy al primer punto. Y dice, se defiende. ¿Por qué? Porque cuando sale la primera edición le critican justamente el haber considerado los hechos sociales como cosas. Los hechos sociales no son cosas, le responden, ¿no? ¿Cómo van a ser cosas si están constituidos por personas? Esto es un problema serio, ¿no? Entonces Durkheim se defiende en este segundo prefacio, el prefacio a la segunda edición, y dice, nuestra afirmación de que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, afirmación que constituye la base de nuestro método, es quizás la que ha encontrado entre todas la mayor contradicción. Se ha considerado paradójico e indigno que asimiláramos las realidades del mundo social a las realidades del mundo exterior. Y sin embargo, todo esto era una pura equivocación sobre el sentido y alcance de esta asimilación, cuyo objeto no es rebajar las formas superiores del ser a las formas inferiores, sino por el contrario, reivindicar para las primeras, ¿no? Para las formas superiores, vamos a decir así, un grado de realidad, un grado de realidad, o por lo menos, un grado de realidad por lo menos igual a aquel que todo el mundo reconoce a las segundas. ¿Sí? Nosotros no decimos, en efecto, que los hechos sociales son cosas materiales. Por favor, ¿no? Como que Urgen dijera, no me malinterpreten, nosotros no decimos, en efecto, que los hechos sociales son cosas materiales, sino cosas con el mismo derecho que las cosas materiales. Cosas con el mismo derecho que las cosas materiales, aunque de otra manera, ¿sí? Y sigue, leo esto y ya, ahora sí culminamos. ¿Qué es una cosa? Dice Durkheim. Repito, estamos en el prefacio de la segunda edición, en el punto o apartado 1. Dice Durkheim, ¿qué es una cosa? La cosa se opone a la idea como lo que se conoce exteriormente de lo que se conoce interiormente. Es cosa todo objeto de conocimiento que no es naturalmente compenetrable a la inteligencia, todo aquello de lo cual no podemos tener una noción adecuada por un simple procedimiento de análisis mental, todo aquello que el espíritu solo puede llegar a comprender a condición de salir de sí mismo por vía de observaciones y de experimentaciones, pasando progresivamente de los caracteres más exteriores y más inmediatamente accesibles a los menos visibles y más profundos. ¿No? Esto que sintetiza de alguna manera este capítulo 2 que estamos analizando. Y por último, entonces, tratar hechos de un cierto orden como cosas no es, pues, clasificarlos en tal o cual categoría de lo real, es observar con ellos una determinada actitud mental. Y esto me parece fundamental. Y vuelvo al ejemplo que ponía, bueno, si yo quisiera investigar algo que está muy cercano a mí, si quisiera investigar, no sé, un tema porque me resulta familiarmente conocido, yo tengo compañeros de doctorado que han investigado, por ejemplo, empresas siderúrgicas donde han trabajado su familia, por ejemplo, ¿no? Está bien, entonces uno no puede ir con esa prenoción, tiene que hacer ese ejercicio de objetivar, de sacar de sí, digamos, para poder analizarlo con cierta, mirarlo como desde fuera, ¿no? Con cierta objetividad, vamos a decir así, ¿no? Por eso me parecía interesante esto de tratar hechos de un cierto orden como cosas, no es pues clasificarlos en tal o cual categoría de lo real, es observar con ellos una determinada actitud mental, es abordar su estudio partiendo del principio de que se ignora absolutamente lo que son y que sus propiedades, características, al igual que las causas desconocidas de que dependen, no pueden ser descubiertas ni siquiera por la introspección más atenta. Es decir, tengo que seguir las reglas que Durkheim plantea para analizar los hechos sociales. ¿Está bien? Es decir, objetivar, considera los hechos sociales como cosas, forma parte de la observación, de las reglas relativas a la observación de los hechos sociales. ¿Y por qué hay que observar? Bueno, porque esta ciencia se constituye como la biología, porque hay que mirar para poder explicar, ¿sí? Porque es la recurrencia de determinados hechos lo que uno puede explicar. Por eso es fenómeno, por eso es lo que se manifiesta, ¿sí? Esto tiene un trasfondo filosófico, por eso la sociología tiene como base, digamos, dos grandes filosofías, la kantiana y la hegeliana. ¿Está bien? Otro día se puede charlar. Pero bueno, esto es un poco el planteo más general y más sintético posible del capítulo 2 de las reglas del método sociológico.